Que muy buenas noches, hermanos. Qué gusto poder saludarles esta noche y que podamos conectarnos para nuestra quinta clase, la penúltima de nuestro curso, ahí de las marcas de la verdadera masculinidad, ¿verdad? Gracias ahí por conectarse, por estar ahí pendientes del curso y pues gracias ahí también por la puntualidad en esta noche. Entonces, vamos a avanzar el día de hoy. Comenzamos ya la clase. Hemos visto estas cuatro clases, ¿verdad? Las tres marcas que son las primeras que vimos, la confianza inquebrantable en la presencia de Dios, la confianza y la seguridad de que estamos haciendo la voluntad de Dios, la confianza y la seguridad en la soberanía y señorío de Dios, y la última clase que hablamos sobre Jesús, el ejemplo de la masculinidad. En la clase de hoy vamos a hablar sobre la crisis de la masculinidad, ¿verdad? Nuestra escritura que hemos estado teniendo como base es esta, 1 Corintios 16, del 13 al 14, dice, estén alertas, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes, todas sus cosas sean hechas con amor, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar sobre la crisis de la masculinidad y vamos a entrar en materia. Voy a pedir ahí a doctor Esteban si nos puede apoyar con la oración y comenzamos ya con la clase después de que Con ore. mucho gusto. Me acompañan, hermanos. Muy buenas noches, Dios Padre poderoso y santo. Gracias porque nos da el privilegio de aprender un poco más acerca de lo que usted quiere que seamos, verdaderos hombres varoniles, Dios, que podamos defender su palabra, que podamos dar un ejemplo a las demás personas, que podamos aprender mucho de la clase. Gracias por leer, Pablo, por esforzarse, por darnos lunes con lunes a usted y a realmente cuál es el propósito de nuestra vida. Que se encontró de la clase, Señor, que se encontró de cada escritura y que nos hable directo al corazón. En Jesús, amén. Amén. Ok, vamos a hablar sobre la crisis de la masculinidad, ¿verdad? Ese es el tema que hoy nos reúne, ¿verdad? Hablar sobre la crisis de la masculinidad y pues creo que es obvio para todos nosotros cómo es una realidad, no de ahorita, no de esta última época, vamos a ver esto desde mucho tiempo atrás, pero hoy pues con los medios de comunicación, con el propio entretenimiento nos damos cuenta pues que esto es una realidad, ¿no? Si nosotros pensamos en las series, ¿verdad? O en las caricaturas, eh, ¿quién es el inmaduro si hay un matrimonio? Normalmente es el papá, ¿verdad? ¿Quién es el que es ridiculizado normalmente en la serie? Normalmente es el papá, ¿verdad? ¿Quién es el que comete errores? El que es como otro hijo más, ¿verdad? El papá. Si estamos hablando de adolescentes, ¿quiénes son los malos? ¿Verdad? ¿Quiénes son los perversos? Normalmente son los hombres, no las mujeres. Y igual los niños. Entonces, es lo que vemos en los medios de comunicación que al final, de una u otra manera, aunque son manipuladores, también reflejan lo que es la sociedad hoy en día. Entonces, vamos a ver primero qué significa la palabra crisis. La palabra crisis viene del latín crisis y este viene del griego, que es la misma raíz crisis, y que significa un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados. Aunque la palabra crisis pues tiene varios significados, el que más nos aplica para lo que hoy vamos a hablar es esto, un cambio profundo con consecuencias importantes. Por eso es vital entender esto, ¿verdad? Para nosotros es que la crisis de la masculinidad significaría un cambio profundo y de consecuencias importantes, ¿verdad? En lo que es la masculinidad. La masculinidad, como Dios la diseñó, como Dios la creó, ha sufrido un cambio profundo y un cambio de consecuencias importantes, ¿verdad? Que veremos en un momento en la clase, veremos cuáles son esas consecuencias, ¿verdad?
Hay consecuencias de esa crisis. La segunda definición, ¿verdad? O las que vamos a ver hoy es la masculinidad. Se refiere a las características, comportamientos, roles y atributos culturalmente asociados con lo que se considera ser un hombre en una sociedad dada. Estos rasgos pueden incluir la fortaleza física, la valentía, la independencia y la capacidad de proveer y proteger a la familia. Sin embargo, es importante destacar que las definiciones de masculinidad pueden variar ampliamente según la cultura y el tiempo histórico. ¿Ok? Entonces, esta es una definición que no es una definición que tenga que ver con el cristianismo, es una definición secular y habla, pero tiene algunos puntos importantes. Primero es que se refiere a características, a comportamientos, a roles que se han atribuido, obviamente la definición dice culturalmente, asociados a lo que se considera ser un hombre. Aquí es un punto en el cual debatimos de esta definición porque nosotros obviamente creemos que ese comportamiento, esos roles y esos atributos no son atribuidos por la cultura, sino son atribuidos por el diseño de Dios, ¿verdad? Siguiente, estos rasgos dice pueden incluir fortaleza física, valentía, independencia, capacidad y proveer y proteger a la familia. Creo que en esa parte de la definición estamos de acuerdo, principalmente en los que tienen que ver con el carácter, ¿no? La fortaleza física pues puede pasar a segundo término, aunque es importante. Pero aquí otra parte de la definición dice, sin embargo, es importante destacar que las definiciones de masculinidad pueden variar ampliamente según la cultura y el tiempo histórico, ¿verdad? Obviamente hoy estamos hablando y la cultura hoy está hablando de una nueva masculinidad, donde la masculinidad está siendo cambiada, donde está siendo deconstruida, redefinida porque lo que nos han presentado, según estos filósofos del género, lo que la religión principalmente ha presentado con respecto a la masculinidad es una construcción cultural. Tiene que ver con la construcción de la cultura. Entonces, no, la cultura no refleja la realidad. Entonces, hay que deconstruirla y hay que redefinirla, ¿verdad? Entonces, hoy vemos esta nueva masculinidad, pero obviamente nosotros como no, aunque respetamos y entendemos la cultura y tratamos de contextualizarla en el ámbito bíblico o en el ámbito teológico más bien, creemos que obviamente las definiciones tales como el género no la podemos atribuir a la cultura ni al tiempo actual o histórico, sino tenemos que ir al diseño original. Pero veamos algo ahí o algunos datos interesantes, ¿verdad? Hablando de la crisis de la masculinidad. Hoy en día, ¿cuál es el sexo débil? ¿Verdad? Siempre se ha dicho que las mujeres son el sexo débil. Y eso se ha hablado, ¿no? El sexo débil. Pero miren estos datos son estadísticas, fueron sacados de un libro del doctor Dobson y dice estos datos. Los niños tienen 2 veces más posibilidades que las niñas de tener discapacidades de aprendizaje, ¿verdad? Esto no tiene que ver con el género, sino todas estas estadísticas tienen que ver con la actitud, ¿sí? No tienen que ver con la genética ni con los cromosomas, ni nada de eso, sino con la actitud que los hombres desde niños están teniendo en la cultura actual. Otro dato dice, los niños tienen 3 veces más posibilidades de ser adictos a las drogas. Es un dato actual. Otro dato dice, los niños tienen, o los hombres tienen 4 veces más posibilidades de sufrir disturbios emocionales. Aunque siempre asociamos a las mujeres como más emocionalmente inestables, según las estadísticas, los hombres tienen más posibilidad de sufrir disturbios emocionales. Eso significa disturbios como la depresión. Siguiente, los niños tienen mayor riesgo
de esquizofrenia, autismo, adicción sexual, alcoholismo y todas las formas de comportamiento antisocial y criminal. ¿Okay? Las orientaciones en la actualidad a los hombres, los niños, varones, tienen mayor riesgo a todos estos problemas. Algunos pues sí son médicos y otros pues como las adicciones o el alcoholismo. Otro dato dice que los hombres tienen 10 veces más posibilidades de cometer asesinato. O sea, 10 veces más posibilidades de ser asesinos. Otro dato dice que el 77% de los casos de delincuencia en las cortes son varones. Obviamente, si vemos la población en nuestros países, la población carcelaria, pues obviamente las cárceles de hombres son muchísimas y las comparamos con las cárceles de mujeres y eso no tiene que ver, no tiene ninguna relación con el tamaño de la población, porque la población normalmente son más mujeres que hombres. Entonces, los hombres son 77% más delincuentes, ¿no? Tienen hay más delincuentes que mujeres, solo un 23% de las cortes tienen casos con hombres. Significa que el hombre varón está más propenso a delinquir. Siguiente, no hay ningún lugar en el mundo, esto es un dato que me impresionó mucho, no hay ningún lugar en el mundo en el cual los varones lean mejor que las niñas. Las niñas son mejores lectoras que los niños. Este es un dato abrumador, ¿no? O sea, que las niñas tienen un mayor comprensión lector. Y esto nos lleva a los siguientes datos. En el último año de secundaria, 3 de 4 niñas o 4 jovencitas pasan más de 1 hora haciendo tareas. Los varones, menos de 2 de 4 varones hacen lo mismo. O sea, las mujeres son más aplicadas, más disciplinadas y más responsables. Y esto nos lleva a otro dato. Menos varones se gradúan de la universidad. Busquen fotos de una graduación universitaria donde hayan sido varios los que se graduaron y a excepción de carreras como ingeniería, o tal vez ingeniería civil o agronomía, no sé, en las otras carreras van a ver en la foto mucho más mujeres que hombres. Entonces las mujeres se están superando más. Veamos nuestras iglesias. El nivel de profesionales o profesionistas dentro de las iglesias está siendo cada vez más mujeres que hombres. Si yo pienso en las graduaciones universitarias en el último tiempo, me viene más a la mente casos de mujeres, aunque han habido hombres, pero son más las mujeres que se gradúan. Y esto nos lleva a otro dato. 59% de estudiantes de maestrías a nivel mundial son mujeres. O sea, las mujeres están haciendo más estudios de posgrado que los hombres en la actualidad. Y la mayoría de los varones en el último año escolar, o sea, en el año de su graduación, la mayoría de los varones en ese último año no saben lo que quieren, no saben qué van a estudiar. Que estos son algunos datos que definitivamente nos muestran quién es el sexo débil. ¿Verdad? ¿Quién hoy en día es el sexo débil? ¿Será que así tiene que ser? ¿Es así como Dios lo desea? ¿Esto está de acuerdo con la voluntad y el plan divino? ¿Será que Dios está de acuerdo con esto? ¿Será que esto es algo normal y está de acuerdo con el plan de Dios? Pues yo creo que la clase de hoy nos va a ayudar a ver que no es así. Veamos acá un poco de la creación, que siempre en estos temas del género vamos a regresar a Génesis, porque es donde está verdaderamente el enfoque del género. Dice que Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿sí? O sea, Dios lo creó y lo creó varón, ¿verdad? Entonces, veamos algunos asuntos acá que nos va a llevar. Vamos a ver, cuando hablamos de la creación, cuando hablamos desde el punto de vista de la creación y de los roles entre hombre y mujer, hay dos conceptos o hay dos maneras de acercarnos
a los géneros, ¿verdad? O a la batalla de los sexos o de los géneros o de los roles que ambos tienen. Veamos el primer concepto, la primera forma de acercarnos. Luego vamos a dialogar para que ustedes me puedan expresar qué piensan, cuál de los dos creen ustedes que es el correcto. Ambos son perspectivas desde un enfoque bíblico. El primer concepto de varón, el primer concepto se entiende desde Génesis 2 y 3 como la descripción del varón en una posición de autoridad sobre la mujer, con la mujer consecuentemente subordinada al varón. ¿Sí? En este primer acercamiento vemos que no hay una igualdad de roles. Vemos que en Génesis 1, sí, en Génesis 1 hay una igualdad en dignidad, ¿verdad? Porque ambos fueron creados a imagen de Dios. Pero ya en Génesis 2 y 3, lo que nosotros podemos observar y ver es que ya hay una tipificación de los roles. Entonces, según este acercamiento, el hombre fue puesto en una posición de autoridad. Este concepto está dividido, a su vez, por dos niveles de comprensión. Primero, los varones están ontológicamente, o sea, naturalmente, en autoridad sobre las mujeres. Es parte de su naturaleza, de su creación, ¿verdad? De su esencia como creación de Dios. Y número dos, esta subyugación está expresada en los diferentes roles para varones y mujeres, ¿verdad? Entonces vemos que este primer acercamiento nos muestra que el hombre tiene un rol de superioridad, ¿verdad? De autoridad, de liderazgo, eh, y la mujer de subordinación. Entonces, en este concepto, el primero, veamos algunos puntos. Dice aquí, el varón tiene autoridad sobre la mujer. Voy a pedir algunos que me puedan ayudar a leer. El varón tiene autoridad sobre la mujer porque el hombre fue creado antes que la mujer. Aquí es este acercamiento. Vemos que la posición número uno, estos son los argumentos que sostienen este concepto, ¿verdad? Entonces estamos viendo los argumentos bíblicos que soportan este concepto. Entonces veamos Génesis 2:7 y versículo 18, si alguien me puede ayudar a leer, por favor. Sí, Pablo. Por favor. Sí, dice Génesis 2, versículo 7, y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo, entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Versículo 18. Sí, por favor. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Gracias. Entonces, en este concepto, el primer argumento es que el varón tiene autoridad sobre la mujer porque fue el hombre el que fue creado primero, ¿verdad? Siguiente argumento es que Dios dijo que haría una ayuda idónea. Ya nos leyeron el versículo 18. O sea, una ayuda para el hombre. La ayuda viene en una posición de subordinación, ¿verdad? De complemento. Es un acercamiento complementario. La mujer es el complemento, ¿verdad? Complemento del hombre. Número 3, el varón tiene un rol más activo que la mujer. Él le pone nombre a los animales, se regocija sobre la mujer y le da un nombre a la mujer. Deja a los padres y se une a su mujer, o dejará a los padres, ¿no? Aunque la definición está ahí, sabemos que no fue en el caso de Adán, pero sí en las siguientes generaciones. Entonces, por favor, podemos leer Génesis 2:20 y 23 y 24. Lo leo yo, Pablo. Por favor, Neri. El hombre le puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes, y ese nombre se les quedó. Sin embargo, ninguno de ellos resultó ser la ayuda adecuada. El cual, al verla, dijo, esta sí es mi propia carne, y de mis propios huesos se va a llamar mujer, porque Dios la sacó del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Los dos llegan a ser como una sola persona. Gracias. Entonces vemos en estos
versículos el protagonismo del hombre, como vemos aquí en el argumento. Él es más activo que la mujer. Él es quien pone el nombre a los animales, cuando ve a la mujer es quien se regocija y dice, el hombre dejará a su padre y a su madre. Es él el que toma esa determinación de dejar a sus padres para unirse a su mujer. Son argumentos del concepto 1. El siguiente argumento lo vemos desde Génesis 3:6. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, tomó su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Correcto. Vemos que la mujer tomó primero el fruto del árbol y se lo dio al hombre, ¿verdad? Entonces vemos ahí esta parte del argumento. Luego vemos en este mismo versículo que Eva usurpó la jefatura del hombre cuando tomó el fruto, lo comió y se lo dio, y le dio un poco a su esposo, ¿verdad? Entonces son argumentos que vemos que cuando Eva tomó el liderazgo o la iniciativa, pues las cosas ahí se echaron a perder porque no era parte de su rol. El versículo 9, por favor, si alguien puede leerlo, el de Génesis. Dice, pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Aquí vemos acá que Dios preguntó al hombre, o sea, Dios es el que busca al hombre para que él sea el que rinda cuentas. Dios sabía que la mujer había empezado con todo esto, pero vemos que Dios pregunta al hombre, busca al hombre. Lo que implica es que el hombre es la cabeza, dado a que él no preguntó a Adán y a Eva acerca de su paradero, sino principalmente al hombre. ¿Ok? En el mismo versículo 9 podemos ver que Dios se dirige y pregunta al hombre, sugiriendo que el esposo era considerado responsable por las decisiones religiosas y el portavoz de la pareja. Entonces vemos con claridad que es al hombre al que Dios llama a rendir cuentas. Y terminamos con el versículo 17. Si alguien puede ayudarnos. Gracias, Douglas. Yo, Pablo, Sí. al hombre le dijo, ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición. Pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer. Por eso, mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. La declaración es dada a Adán. ¿Verdad? La tierra está maldecida por su causa, dice, porque Adán, siendo cabeza o el responsable de la pareja, no tomó su responsabilidad. Entonces, el concepto número 1 habla de esta parte, donde hay una jerarquía, donde hay un liderazgo y una subordinación. Obviamente, estamos claros en esa parte, ¿verdad, hermanos? De que no tiene que ver con el autoritarismo, no tiene que ver con el maltrato, ¿verdad? No, no, o con el machismo, mucho menos, no tiene nada que ver con el machismo, tiene que ver con un rol, el rol de autoridad que Dios le dio al hombre y la mujer de ayuda, y es un punto de vista complementario, ellos están complementando. Eh, la creación para trabajar juntos. Ahora veamos el concepto 2. Voy a leer el concepto, el segundo concepto sostiene que Génesis 1 al 3 representa consistentemente la unidad de un varón y una mujer como socios igualitarios. Este concepto pone énfasis en la total igualdad de los hombres y las mujeres, sin restricciones en los roles en la iglesia. Considera la dominación masculina como una maldición y como un resultado de la caída, que fue revertida en Cristo. Este concepto está basado en las siguientes interpretaciones. Entonces vemos aquí algunas de las interpretaciones. Dios creó al varón y a la mujer a su imagen y semejanza.
¿verdad? Ya leímos Génesis 1 del 26 al 27. ¿Alguien que pueda leer Génesis 5 del 1 al 2? Lo leo yo. Sí, está bien, gracias. Dice, esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo semejante a él. Los creó varón y mujer y les dio su bendición. El día en que fueron creados, dijo Dios, se llamarán hombre. Gracias. Ok, entonces según este concepto 2, Dios creó al varón y a la mujer a su imagen y semejanza en total igualdad. Entonces, como desde la creación, Dios los creó así, pues en cuanto a los roles, mantienen la misma dinámica de igualdad. Esto es el concepto 2. La siguiente parte de este concepto es que Dios le da al varón y a la mujer gobierno sobre los animales y sobre toda la tierra. Versículo 26 y 28 del capítulo 1, por favor. Sí, amén. 26 y 28. Dice, entonces Dios dijo, perdón, Génesis 1, ¿verdad? Sí, Ok. Génesis 1, 26 dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos en nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Versículo 28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. ¿puede leer el 29, por favor? Sí, claro. Dice, entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Gracias. ¿Qué vemos en esto entonces? Según este acercamiento, Dios le da al varón y a la mujer el gobierno sobre los animales y sobre toda la tierra. Era basado en esos dos versículos que acaba de leer Luis Carlos. También dice que Dios le da al varón y a la mujer la misma bendición y orden de ser fecundos y multiplicarse y de llenar la tierra y sojuzgarla. De nuevo, es lo mismo, es la parte del mismo acercamiento. Dios le da al varón y a la mujer juntos todas las plantas para comer. El hombre y la mujer comen el fruto prohibido, Génesis 3:6, que ya leímos. Los dos toman una decisión inmoral. Y finalmente los versículos del 7 al 8 del capítulo 3 dice que los ojos del hombre y la mujer fueron abiertos. Los dos se dan cuenta de que están desnudos. Ambos se esconden de Dios y ambos sienten culpa. Ok, entonces no sé si me captan la idea. La idea de estos dos acercamientos tiene que ver, uno, con que hay una jerarquía, de que el hombre tiene autoridad, de que el hombre es el líder y que la mujer es la ayuda idónea y que está subordinada al liderazgo del hombre. Es lo que llaman un punto de vista complementario, ¿verdad? Se complementan el uno con el otro. El otro acercamiento, el número 2, es el igualitario. Son iguales, no solo en dignidad y en la creación, sino en cuanto a los roles, ¿verdad? En cuanto a los roles son iguales. Va a depender de los talentos de uno o del otro para desempeñar esos roles. En la iglesia, las iglesias que creen el concepto número 2 significa si la es mujer, es una excelente líder, pues puede dirigir una iglesia, ¿sí? Puede dirigir una iglesia, puede predicar, ¿verdad? Entonces utilizan toda esta parte que acabamos de ver, estos argumentos. Entonces son dos puntos de vista muy claros, o sea, si ustedes van a una iglesia donde hay una pastora, pues su concepto es el concepto 2, ¿sí? Y nosotros pues normalmente estamos en el concepto 1, pero quiero preguntarles, ¿cuál de los dos conceptos ustedes están de acuerdo? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo ven? ¿Verdad? Que podamos tener ahí unos cuantos minutitos de diálogo. Puedes abrir tu micrófono y compartir qué piensas de los dos acercamientos. Vemos que los dos tienen argumentos bíblicos, que sin hacer una exégesis de cada uno de los pasajes y todo ahí los aspectos de cada uno de ellos,
pero pues tienen sus argumentos, ¿verdad? Tienen los argumentos, ambos conceptos. Entonces, mi pregunta es, ¿con cuál de los dos conceptos estás de acuerdo o qué piensas de estos dos conceptos? Pueden abrir el micrófono y compartir. Por lo menos unos dos hermanos que puedan compartir, ¿verdad? Creo que nos ayudaría ahí a enriquecer este punto. En las clases de las hermanas ellas comparten más. Sí, somos muy chiviados, ya me di cuenta. Bueno, voy a empezar yo. Eh, la verdad que ambos conceptos, como se manejan con escrituras, pues creo que nos apegamos a ambos en ciertos momentos, ¿verdad? Pero sí, pues lo que yo he captado, ¿verdad? Más que todo es que no somos idénticos. Sí tenemos pues semejanza, ¿verdad? Como dice la escritura, pero sí, nosotros como varones, eh, me identifico más a que tenemos nosotros una mayor responsabilidad. No es tanto un mandato mayor, sino creo que eso es lo que creo. Ok. Gracias, Neri. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Yo, Pablo, estoy de acuerdo con lo que decía Neri, pero también veo que es Dios pregunta a Adán, ¿verdad? Lo que vos nos decías y nos enfatizabas. Cuando pasa todo, él pregunta dónde estás, ¿verdad? No pregunta dónde están, sino dónde está Adán. Y por lo tanto, eso nos da a entender que como varones, como hombres, Dios nos ve primero a nosotros, aunque no deja de ver a a la mujer, pero siempre nos ve primero a nosotros como la primera opción, como la cabeza y como el que tiene que guiar o el responsable de, ¿verdad? Entonces yo también tiraría por el primero. Ok. Gracias. Gracias, Douglas. Carlos, ¿querías comentar algo? Sí, 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 gracias. Pues sí, bíblicamente, como decía Neri, se puede defender cualquiera de los dos conceptos, ¿no? Sin embargo, pues viendo que estamos viviendo esa crisis y viendo de que la mujer en el mundo está saliendo a buscar igualdad, a buscar ser el hombre, y creo que nosotros también en nuestra comodidad, creo que hemos dejado que eso suceda, ¿no? O nos hemos dejado llevar por eso. Sin embargo, creo que el concepto, creo yo, el más apegado a donde tenemos que ir es a que el hombre lidere, que salgamos de nuestra comodidad y la mujer que salga de su orgullo y vaya prácticamente a su humildad y que sea esa ayuda idónea que necesitamos. Esa es de pronto mi opinión y una idea de pronto de esta situación. Ok, gracias ahí por sus comentarios, ¿verdad? Entonces vemos, pues, es bueno entender esos dos acercamientos, porque a veces nosotros podemos pensar como, no, estos están locos, ¿verdad? Porque hay una mujer pastora y de dónde se lo sacan, y mira lo que dice Timoteo, lo que dice Pablo, pero pues tienen sus argumentos, ¿verdad? Tienen sus argumentos, pero creo que tiene más peso en mi punto de vista y viendo todo el contexto de la Biblia y todo el contexto histórico, pues creo que tiene más peso el concepto uno, ¿verdad? Que hoy en día tenga más en la práctica el concepto 2 esté siendo pues, más fuerte, no significa que eso vote lo que Dios creó desde el Edén. Algo de historia, ¿no? Es importante entender los estadios en los cuales la humanidad ha vivido y que han traído estas revoluciones, aunque vamos a ir mucho más allá atrás de esto a través de la Biblia, es importante entender que hubieron respuestas contraculturales a eventos que permitieron ciertos cambios culturales que hoy nosotros estamos viviendo. Antes, después de la época, ¿verdad? De los padres de la iglesia, ya cuando la iglesia católica eh, estaba en su apogeo, vino una etapa llamada el oscurantismo, ¿verdad?
es una práctica medieval, ¿verdad? Llevada a cabo durante la Edad Media, que consistía en la manipulación del conocimiento y de la información por parte del clero o de los clérigos, ¿verdad? El oscurantismo fue una etapa donde había una total ignorancia del pueblo, una total negación de las verdades bíblicas para ellos, y había una manipulación, ¿verdad? Del conocimiento, de la información, y eso trajo una época oscura, ¿verdad? Una época de maldad, una época donde la Iglesia Católica pues hizo pues, desastre, ¿no? Luego vino el Renacimiento, ¿verdad? En esta época del Renacimiento pues es donde viene la etapa ahí de la Reforma. Es un movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental. Este surgió en Italia, en Florencia, y sus mayores cambios se dieron en el campo de las artes, ¿verdad? Entonces es donde nacen las obras de arte, pero también se abre la posibilidad al entendimiento, ¿no? Al conocer idiomas, al tener acceso a mayor entendimiento, ¿no? Y viene un renacimiento, ¿no? Una contracultura, ¿verdad? Al oscurantismo. Y es ahí, pues, donde nace la reforma, donde viene todo ese movimiento cultural que abre a que podamos hoy tener la Biblia. Luego viene la Ilustración, es un movimiento cultural e intelectual que surgió en el siglo XVII y caracterizado por poner en duda todo conocimiento y por pasar de ser individuos a ser sujetos. Entonces, después del Renacimiento viene la Ilustración y ya el ser humano, pues en esta etapa nace pues, la crítica textual y empieza el movimiento del modernismo, el posmodernismo viene desarrollándose desde ahí, donde ya se ponen en duda pues, los textos bíblicos, se ponen en duda la cosmovisión cristiana, se pone en duda el entendimiento de los roles, ¿verdad? Del hombre y la mujer. Entonces todo viene en un proceso cultural en el cual pues desemboca en una teología feminista donde sin sumisión, sin dominio por ninguna de las partes, ¿verdad? Donde no hay sumisión, donde no hay dominio del hombre, donde hay una igualdad total, ¿verdad? En todo sentido, ¿verdad? En todo sentido. Entonces, pero bueno, vamos a ir a la Biblia y vemos dónde nace esa crisis, dónde viene esa crisis, ¿verdad? De dónde nace esa crisis y cómo, desde en qué momento la crisis empezó y tenemos que verla desde este punto de vista bíblico. Entonces, ya leímos esta escritura, la volveremos a leer. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó del fruto y comió. También le dio a su marido, que estaba con ella, y él comió. Génesis 3:6, ¿verdad? La caída. ¿Dónde está el problema acá? ¿Dónde empieza la crisis de la masculinidad? Y es en la indiferencia de Adán. Adán es total y completamente indiferente, ¿verdad? A la situación. ¿Por qué Dios busca a Adán? ¿Por qué Dios llama a él a ser responsable? ¿Verdad? Uno, pues por su posición de liderazgo, por el rol que Dios le dio, pero también porque él fue indiferente en este asunto. Él fue indiferente a esta circunstancia y a esta situación. Adán vemos que no está, primero, su mujer estaba sola. La mujer estaba sola, estaba en el lugar equivocado, no tenía por qué andar ahí cerca del árbol, y ella en esa soledad e independencia, pues es engañada, porque al final ella es engañada por Satanás. Pero ella habla con su marido y le da del fruto, ¿verdad? Le dice, ¿no? Y le ofrece. Y él dice, literalmente la escritura dice, y él comió. Adán es completamente y totalmente indiferente, ¿verdad? Y ahí es donde empieza la crisis de la masculinidad.
en Adán no tomando el papel que Dios determinó, de un hombre que tenía que cuidar, ¿verdad?, a su mujer. Tenía que guiarla espiritualmente y tenía que ayudarla espiritualmente. Entonces, desde este momento empieza la crisis. Vemos que la crisis comienza en el jardín del Edén, pero no vemos a un Adán que responde, ¿verdad?, como Dios esperaría que respondiera. De pronto negándose a comer del fruto, negándose, reprendiendo a su mujer, llamándola al arrepentimiento, buscando la reconciliación con Dios. No, hay una indiferencia total. ¿Dónde nace esa crisis de la masculinidad? En que hay demasiada indiferencia hasta el día de hoy. Hoy vemos mucha indiferencia de padres con sus hijos. ¿Quiénes están preocupados por el crecimiento espiritual de los hijos? Las mamás. Las mamás son las que oran con ellos, las mamás son las que hablan con ellos. Entonces, y como hombres muchas veces podemos ser indiferentes como Adán. Y somos herederos de esa indiferencia. Y eso trae una crisis en nuestra masculinidad, porque nuestro papel no nos puede dar permiso ser indiferentes, ¿verdad?, a hacernos los locos. Entonces aquí vemos un ejemplo o donde nace la crisis de la masculinidad. Veamos otro ejemplo. Abraham, Sarai y Agar. Aunque aquí es todavía Abraham. Dice, Abraham tenía ya 10 años de vivir en Canaán y su esposa Sarai aún no había podido tener hijos. Pero como ella tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar, le propuso a su esposo, Abraham, como Dios no me deja tener hijos, acuéstate con mi esclava y ten relaciones sexuales con ella. Según nuestras costumbres, cuando ella tenga a ese niño o tenga un hijo, ese niño será mío, porque ella es mi esclava, o sea, de mi propiedad. Abraham estuvo de acuerdo. Entonces Sarai tomó a su esclava y se la entregó a su esposo. ¿Ok? Antes de ver esto, perdón, creo que, ¿cuál es la consecuencia de la indiferencia de Adán? Pues, salen del jardín del Edén, su vida que era un deleite, sus necesidades estaban cubiertas, todo eso se pierde, todo eso se pierde. Aún su relación entre hombre y mujer, dice Génesis 3, que la mujer iba a tratar de enseñorearse con él. O sea, hay consecuencias de la crisis, consecuencias de la indiferencia. Entonces ahora vemos el ejemplo de Abraham y vemos acá la crisis de masculinidad de Abraham. ¿Qué vemos en Abraham? Falta de liderazgo. Abraham no dirige a Sara, ¿verdad? No vemos en Abraham una actitud de liderazgo, de llevarla a la confianza en Dios, de llevarla a que entendiera el plan de Dios o que aceptara aún su situación. Vemos en Abraham, en esa crisis de masculinidad, que aún en él hay falta de aceptación en la voluntad de Dios, ¿verdad? Él no está aceptando con acceder, ¿verdad? Está aceptando. Número 3, accede a los caprichos de su esposa. Al final lo que Sara tenía es que estaba encaprichada, ¿verdad? Ella quería a fuerzas tener un hijo y por los medios que fueran. Y había un capricho muy fuerte en ella y él accede a los caprichos de su esposa. Y lo que veo en este pasaje y que es abrumador es que Abraham no habla, no dice nada, solamente dice que Abraham estuvo de acuerdo con su esposa y tiene relaciones sexuales con Sarai y ella queda embarazada. Entonces, ¿qué vemos acá? La crisis de la masculinidad de Abraham, ¿verdad? Él en un momento importantísimo en su vida, en la vida de su familia, su masculinidad brilló por su ausencia. Brilló por su ausencia. En un momento determinante, su masculinidad brilló por su ausencia. Y obviamente eso trajo consecuencias. Uno, en la vida de Agar, trajo consecuencias. En la relación de Agar con Sara, trajo consecuencias. En ese niño que vino al mundo, ¿verdad? En Ismael, trajo consecuencias.
vino a un lugar donde fue despreciado. La vida de Sara, ayer aprendíamos, ¿no? Perdón, Agar, al salir, ¿verdad? Al desierto, ella estaba buscando el suicidio, estaba entregándose a la muerte. Entonces, consecuencias inmediatas, pero también vinieron consecuencias que hasta el sol de hoy vivimos. Bueno, no vivimos nosotros, pero ahorita Israel está en una guerra con Palestina, han habido más de 1000 muertos, solo en unos días. En unos pocos días han habido 1000 muertos y es consecuencia de la falta de masculinidad de Abraham. Se cree que muchos de los pueblos árabes vienen de Ismael. Entonces, al final del día hay consecuencias inmediatas y pueden haber consecuencias eternas, como en los dos casos, o no eternas, perdón, sino consecuencias generacionales, como en el caso que ya vimos de Adán y ahora en el caso que vemos de Abraham. Veamos un último caso en la crisis de masculinidad. David y Betsabé. Llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. Ese año David envió a Joab, pero él se quedó en Jerusalén. Una tarde, después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio. De pronto vio a una mujer muy hermosa, se estaba bañando. David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo que se llamaba Betsabé, hija de Eliam, y que estaba casada con un hitita llamado Urías. Entonces David mandó a traerla, y cuando se la llevaron, tuvo relaciones sexuales con ella. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos? Acá el caso muy conocido de David y Betsabé. ¿Qué pasó en esta crisis de masculinidad de David? Número uno, no cumplió con su papel como rey. Dice la escritura, ¿verdad? Que en la primavera, que es cuando los reyes salen a la batalla, él no salió. Él no cumplió con su papel, con su rol de ese rey conquistador. En lugar de salir a trabajar, en lugar de salir a cumplir con su responsabilidad, se quedó en la casa. Se quedó siendo un hombre cómodo, ¿verdad? Y otros fueron a cumplir con su papel. Número dos, cayó en comodidad. Al no salir, pues la guerra estaba en otro lado. Y donde él estaba, pues había paz y tranquilidad. ¿Y qué pasó? Cayó en comodidad y cayó en pereza. ¿Sí? Dice algo que me impresiona en esta versión. Dice, David se levantó por la tarde y comenzó a pasear por la azotea de su palacio. Yo creo que otro de la crisis de masculinidad de David es que su mente y su cuerpo estaban paseando. Hoy como hombres, lo mismo pasa. La mente puede estar paseando ahí. Los ojos pueden estar paseando ahí en las redes sociales, en las aplicaciones, ¿verdad? En el internet. Su cuerpo estaba paseando, estaba ahí, imagínate. Y es ahí donde entró el pecado, ¿verdad? En la pereza, en la comodidad, en una mente que divaga, ¿verdad? Que está paseando, que no está buscando nada de concreto, sino está ahí como un bajo. Entonces vio a esta hermosa mujer y vinieron los deseos y estaba en crisis, su masculinidad había caído a tal nivel que obedeció sus deseos, ¿verdad? Obedeció sus deseos. ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿Verdad? Como todos sabemos, fueron fatales. Mató al esposo, a Urías, ¿verdad? Y el castigo de Dios vino hacia él. Sus hijos, el hijo que esta mujer engendró murió. Luego vinieron consecuencias relacionales, ¿verdad? Con Absalón. Absalón mató a su hermano, ¿verdad? Ahí hay 3 hijos que mueren, ¿verdad? Y luego su hijo Salomón mata a otro de sus hermanos. Recuerdan que David le dice cuando Natán llega a hablar con él, ¿no? Y le cuenta la historia ficticia, le dice pues que debe de pagar 4 veces
¿verdad? Lo que la persona quería una ovejita y dice David, tiene que pagar 4 veces, pues David pagó 4 veces la muerte de Urías, ¿verdad? 4 hijos murieron, el pueblo entró en crisis, ¿verdad? Su familia se volvió disfuncional, fracasó, ¿verdad? Fracasó como David es un gran ejemplo de ser un excelente rey, un hombre espiritual que de verdad nos inspiran sus escritos, pero un hombre de familia que es un desastre, ¿verdad? Y que las consecuencias, pues la vivieron él y generaciones futuras, ¿verdad? Nacieron de ahí y pues vemos el desastre cuando existe la masculinidad. Hermanos, cuando existe crisis de masculinidad, las consecuencias son desastrosas, ¿verdad? Y es lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy estamos viviendo una crisis de masculinidad. Por eso es que las mujeres están tomando el control, el papel más importante. Yo pensar en México, un ejemplo, no sé si hay algún hermano mexicano acá, creo que no. Uno de los países tal vez más machistas que uno puede entender, ¿verdad? Por lo que ven las películas, tal vez no es así al 100%, pero uno ve el macho mexicano, va a tener una mujer presidente en el próximo sexenio, ¿verdad? Y vemos pues que en Honduras hay una mujer presidente y seguramente habrá en otros lugares y algún día aquí en Guatemala, en las empresas y en los hogares. Cuando existe crisis de masculinidad, las hermanas, las mujeres van a salir porque son luchadoras, porque tienen una necesidad de protección, ¿verdad? De seguridad, y si no la encuentran en un hombre, la van a buscar por los medios que sean. Pero vemos en estos ejemplos, en 13, y podríamos, como dice Hebreos, cuando habla de buenos ejemplos, podemos hablar de malos ejemplos, ¿verdad? De líderes, de personas en la Biblia que su falta de masculinidad trajo consecuencias muy graves y muy fuertes. Hoy en día tenemos algunas. Mira estos ejemplos. Estos también son datos estadísticos de lo que ocurre cuando hay un padre ausente. Quiero explicar con claridad la ausencia del padre en los dos aspectos. Un padre que nunca ha estado, que abandonó a sus hijos. Ese es parte de estadística, pero también los padres que están dentro de los hogares, eh, que viven en la casa, pero que están ausentes de la crianza de sus hijos. Y estas son las consecuencias. Son datos estadísticos, ¿verdad? Algunos de ellos son hechos por la CEPAL y otros datos por universidades. Y la ausencia del padre, ¿qué consecuencias trae? Aumento del promedio de suicidios. La mayoría de suicidios han sido de jóvenes que que son parte de un hogar donde hay un padre o el padre es ausente. El aumento de las tasas de depresión y de ansiedad están también en los hogares donde hay un padre ausente. La posibilidad de encarcelamiento en la vida adulta se dispara y la mayoría de hombres, yo creo que leí que son 7 de cada 10 fueron hombres que están presos, un padre ausente. Disminución de los niveles de educación y aumento del abandono escolar, ¿verdad? En los jóvenes que tienen un padre ausente. Ingresos económicos más bajos, ¿verdad? En los hogares donde hay un padre ausente, hay pobreza, donde hay un padre ausente, obviamente es muy lógico esta estadística, y también trae baja estabilidad de empleo, ¿verdad? Al no tener una autoridad como la de un padre, hay baja estabilidad en el empleo. También hay aumento en la tasa de divorcios o relaciones problemáticas interpersonales en los hogares donde no está el padre. Abuso de sustancias de drogas. También hay los jóvenes un alto porcentaje de jóvenes que han caído en drogas vienen de hogares donde el padre es ausente. Problemas emocionales en los hogares donde el padre es ausente, problemas de comportamiento en los hogares donde el padre es ausente y problemas sociales. ¿Sabes, hermano? En síntesis, el problema que tenemos en la humanidad es un problema de masculinidad.
El mundo está como está por la falta de masculinidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y eso lo veremos en la última clase del curso. Tenemos que regresar al modelo original, ¿verdad? Ser los hombres que Dios quiere que seamos. Hermanos, espero que la clase de hoy nos ayude. Creo que es una buena oportunidad de meditar en nuestra propia masculinidad. También enseñar en nuestras iglesias a los hermanos que están a nuestro alrededor, entender este punto. Las consecuencias son desastrosas. El mundo está como está por la falta de hombres. Así que Dios nos equivocó en el jardín del Edén. El modelo es el correcto. Debemos de regresar a ese modelo. Les animo a que sigan leyendo el libro de Tony Evans, Nombre de Reino, que sigamos aprendiendo sobre este tema y sobre todo tomando decisiones. Hermanos, esto es lo que hoy les quería compartir y espero pues que haya sido de beneficio, de despertar para cada uno de nosotros y veámonos en esos tres hombres, en Adán, en Abraham y en David, y veamos cómo andamos nosotros, cómo estamos nosotros, hermanos. Yo creo que hay que meditar y tomar decisiones con urgencia. Hermanos, que Dios les bendiga y espero que esto haya sido de beneficio para todos.